Muy buenos días para todos. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, su servidora Miriam Camila Rodríguez, damos inicio a nuestro programa Cristianos que Refugio, dándole un cordial saludo a todas mis amadas ovejas y dándole las gracias a todas a aquellas en el país de Argentina, México, Colombia en especial, que se está viendo seguido los videos. Señor, la palabra que el Señor me ha dado para que les doy un agradecimiento muy grande y les mando un abrazo bien grande desde aquí Colombia para todos ustedes. Asimismo, Señor, como ven los videos, como ven estas prédicas, amados, les recomiendo que las compartan a otros. Con esto así mismo el ministerio del Señor Jesucristo seguirá extendiendo cada día más en cada lugar del mundo. Muy agradecida estoy con todos, los amo mucho en el amor de Cristo. Bueno, vamos a iniciar con una corta oración. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, te damos gracias, Señor Dios, por este tiempo. Que sea tu Espíritu Santo de Dios, Padre Santo, usándome. Padre mío, Señor, te acorda a tu santa voluntad, Señor, para que tu mensaje, Señor, llegue al corazón de cada alma, Señor Dios, que tenga sed y hambre de ti. Gracias te doy, Dios, por este tiempo, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Bueno, y vamos a hablar un hermoso tema que vale la pena recordar para aquellas personas que no creen en la resurrección de Cristo. El tema se titula La resurrección de Jesucristo. Para esto vamos a ir a Mateo 16, 21, 28, porque hay muchas personas que no lo creen y les parece imposible, y así sucedía en los tiempos antiguos, pero resulta que sí es cierto. Gracias a la resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna. Gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz, a través de su sangre preciosa, nuestros pecados, tenemos una oportunidad de que nuestros pecados hayan sido redimidos. Bueno, vamos a leer, a leer acá directamente con la palabra 16. Vamos a Mateo 16, 21, 28. El Señor que nos muestra. El Señor Jesucristo siempre Él vivía anunciando lo que iba a suceder con Él. Los discípulos y todos aquellos los que no creían, ellos dudaban, se burlaban y de todo. Pero resulta que cuando las cosas pasaron, ahí sí fue. Ahí sí fue el decir de cada uno de ellos. Bueno, leemos acá en el primero, dice, desde entonces comenzó Jesús a aclarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Volvemos a leer acá nuevamente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo decía Jesucristo y nadie lo creía. Él siempre, porque Él se estaba preparando para esto, esta misión que el Padre de los cielos lo había enviado a Él. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Pero le decía al Señor, ¿sí? Pero volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Lo que pasa realmente hoy en día con la humanidad cuando uno les dice que Jesucristo falleció y al tercer día resucitó, porque ponen la mirada en los hombres y no la mirada en lo que en Dios. Miramos acá en el 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Todas las personas que para nosotros seguir a Cristo siempre tenemos inconvenientes, siempre nos van a pasar inconvenientes, comenzando por nuestra propia familia, que cuando comienzan a ver que hay un cambio en nosotros, comienzan a decir, uy, pero te volviste loco o te volviste loca, pero ¿por qué esta actitud? Pero ¿por qué estás renunciando a estas cosas?
Ahí comienza nuestra dificultad. Y cuando Dios nos manda a las naciones, a diferentes partes del mundo, a ir, como están muchos hermanos en Cristo, misioneros que trabajan en la obra, sufriendo por allá, los han perseguido, hasta los han matado y han sufrido la persecución. Pero su vida es salva, el Señor les tiene su recompensa. Pero ahí comienza la dificultad, por eso el Señor dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, se salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna, amados. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre, con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Imagínense, cada uno seremos recompensados de acuerdo a lo que hayamos hecho. Nada queda oculto, como siempre les digo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquel que es incrédulo, aquel que si yo no veo, yo no creo, lo que dicen muchos. Seguimos ahí mismo en Mateo, Mateo 22, Mateo 23 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado, nuevamente anuncia, en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El Señor Jesucristo en varias partes de la Biblia, yo apenas anté 8 versículos, Él está anunciando su muerte y anuncia bien claro que él será entregado en manos de los pecadores y que lo matarán y bueno, de todo harán en manos de los pecadores, pero que al tercer día Él resucitará. Lo recalca en muchas partes para que a nosotros no se nos olvide aquellas personas que no creen en lo que el Señor dice. Seguimos aquí mismo en Mateo 17, ahora vamos hasta el 17, aquí mismo 17, miramos acá 18 y 19. No, pasamos a Mateo 20. Pasemos a Mateo 20. Mateo 20, 17. Vamos a leer del 17 hasta el 19. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre nuevamente anuncia, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a la muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará, alabado sea el Señor. Vuelve y recalca acá, esto acá para que ustedes vean, y ojalá anoten estos versículos porque es muy importante estudiar y escudriñar la resurrección de Cristo, porque tiene cosas muy interesantes y muy hermosas que sucedieron en la vida de Jesucristo. Le encarnecerán, siendo el Hijo de Dios, todo lo que Él hizo por amor a todos nosotros y por obediencia al Padre, que Él fue el ejemplo para nosotros, cómo Él obedeció al Padre y cómo Jehová Dios del cielo y de la tierra amó tanto al mundo que dio a su primogénito, como siempre lo recalco, para que diese su vida en sacrificio, para que nuestros pecados fuesen redimidos. Para todo aquel que abre su corazón, para todo aquel que le recibe como Señor y Salvador, para todo aquel que cree que Él dio su vida por ti y que al tercer día Él iba a resucitar en gloria. ¿Sí?
para toda aquella persona. Ese fue el propósito de Dios. Él no iba a permitir que Satanás ganara la batalla. Satanás ya tiene perdida la batalla, amados. Pasamos al siguiente. Al tercer día resucitará. Ahora vamos a Marcos. Pasamos a Marcos 8. Nuevamente el Señor aquí, vamos a leer 8, 31, 35, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario nuevamente al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente los escribas, aquellos sacerdotes fanáticos, que yo detesto eso. Todos estos, los fanáticos, fueron los que humillaron a Jesucristo y hicieron lo que hicieron. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte nuevamente, le hizo y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose nuevamente, le dice el Señor, y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate nuevamente, le dice, delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, como hace el mundo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, nuevamente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Quiere decir que no importa las dificultades que se nos vengan, el amor que hay entre nosotros a nuestro Padre Celestial, ese amor que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo, nos ayuda a seguir adelante. No importa por las dificultades que pasemos, nosotros seguimos y cumplimos el propósito que Dios diseñó para nosotros, pero porque con cada uno de nosotros el Señor diseñó diferentes propósitos. A uno lo manda a evangelizar, a otro lo manda a predicar, a otro le manda a servir en la iglesia. Para esas poquitas iglesias que hay, porque ya casi no hay templos donde se reúnan los hermanos y que puedan tener una doctrina sana, eso es difícil, porque siempre lo he dicho, por mi parte, difícilmente yo ya creo en todos esos pastores y todo eso que se ve en esas congregaciones, porque la apostasía está levantada y están haciendo de las suyas. Han adulterado la palabra del Señor y juegan con la palabra del Señor. Entonces es terrible, tristemente es así. El templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo y la iglesia de Cristo es nuestro cuerpo. Ese es el que nosotros tenemos que cuidar, viviendo esa vida en santidad, siendo fieles en la oración, escudriñando la palabra, escuchando de su palabra y asimismo aplicándola y poniendo por obra. ¿Sí? Ese es el propósito de Cristo, para que se cumpla el propósito que Él ha mandado para nosotros. Porque todo el que quiera salvar su vida, nuevamente dice el Señor, la perderá, y todo el que pierda su vida, la salvará. Porque ¿qué aprovechará? Nuevamente repite acá, al hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Ninguna. ¿Qué recompensa puede dar? Pasamos al siguiente versículo. Ahora vamos a Lucas 24, vamos a leer Lucas 24, del 1 al 12. Del 1 al 12, acá dice el Señor, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias y aromáticas que habían preparado algunas y otras mujeres con ellas. Con ellas hallaron removida la piedra del sepulcro. Esto fue ya en la resurrección
las mujeres, las que iban a llevar aromáticas a mirar el cuerpo del Señor Jesucristo que ya había muerto. Y cuando ellas entraron, decía, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, por esto he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Tuvo que haber sido eso maravilloso. Cómo tuvieron temor temor y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, aleluya, ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo, cuando aún está, de lo que les habló, cuando aún estaba en Galilea. Les dicen los ángeles a las mujeres, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día para que vean el poder y la gloria de Dios. Entonces se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. ¿Quiénes eran esas mujeres? Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Mira, así es, pasan las cosas y vieron, ya porque vio que el Señor no estaba, ahí sí se acordaron de las cosas que el Señor les había dicho. Tanto tiempo, yo cuánto diera, Dios mío, por haber podido estar en ese tiempo con Jesucristo. Yo hubiera sido la mujer más feliz. Yo creo que eso tuvo que haber sido algo maravilloso. Y aunque andaron con Jesucristo y con toda la palabra que el Señor les enseñó, el Señor faltó y se olvidaron de lo que el Señor dijo, que Él iba a resucitar al tercer día. Y aún así Pedro escuchó que esas mujeres llegaron diciendo que el Señor había resucitado y le dijeron, están locas, no creyeron. Y tuvo que ir y mirar allá a la tumba para darse cuenta de que sí era cierto y se acordó de las palabras que el Señor le había dicho. Ahora pasamos al siguiente. Así somos nosotros. Así somos nosotros de incrédulos. Ellos no escuchamos las cosas que el Señor dice y aún así muchos no creen. Muchos no creen en la resurrección de Cristo. Qué tristeza. Pasamos a Mateo 28. Qué tristeza. Esta parte es muy hermosa. Mateo 28, vamos a leer del 1 hasta el 10. Dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Nuevamente lo aplica aquí en Mateo 28. Y hubo un gran terremoto, porque toda la Biblia pues lógicamente no explica bien cómo fue, pero bueno, aquí dice eso fue tremendo. Dice, hubo un gran terremoto. Ellas fueron a mirar, porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando removido la piedra y se sentó sobre ella, un ángel del Señor. Y hubo un gran terremoto en ese mismo instante. Su aspecto era como relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de los como relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé
que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí veréis, he aquí os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. He aquí Jesús se les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Qué hermoso. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, dice el Señor. Allí me verán, que fueran a Galilea, se les apareció el Señor Jesucristo. Ahora pasamos acá al 17, dice, y cuando vieron y fueron y adoraron, perdón. Entonces aquí el Señor les manda. Miramos acá en Mateo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Vieron que lo habían crucificado, lo vieron que había fallecido y lo vieron vivo y todavía dudaban, Dios mío. Y Jesús se les acercó, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, lo que dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque dice el Señor Jesucristo que Él está con nosotros. Porque cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros hacemos esa oración de fe, el Señor Jesucristo baja a morar en nuestro corazón. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo entran a morar en nuestro corazón. Aún así la gente no cree. Mire, yo les digo, amados, aquel que no cree, aquel que su fe es muy débil, pida al Señor que fortalezca su fe, y el Espíritu Santo, el Señor, fortalecerá su fe, una fe genuina, que digan lo que digan, tú no vas a titubear, sino al contrario, día a día tu fe tiene que crecer. Yo por mi parte siempre le pido al Padre, Señor, no permitas que mi fe titubee nunca, fortalece mi fe y agranda mi fe cada día más. Es necesario que sea así para que uno se fortalezca en el Espíritu, porque mi espíritu está en unidad con el Espíritu Santo cuando nosotros aprendemos a vivir esa vida en santidad como el Señor nos manda. Es necesario que esto pase. Pasamos acá. Me falta mucho. En todas las partes el Señor les muestra y les dice, les anuncia, comenzó a enseñarles nuevamente, es necesario que el Hijo del Hombre, otra vez de Marcos aquí 8, padezca, sea entregado por los pecadores y el Señor, y sea crucificado, lo humillarán, lo tratarán mal, harán de todo con el Señor, pero el Señor al tercer día resucitará. Después de que Jesucristo les enseñó a los discípulos y los preparó y les dijo que esperaran en el aposento alto porque iba a llegar el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios, que Él era el que los iba a preparar, porque el Espíritu Santo es el que nos da palabra. Ahora aquí en Lucas 24, 50 dice,
a esta parte acá. Lucas. Jesús se les aparece a sus discípulos y mientras les hablaba estas cosas, Jesús se puso en medio. Lucas 24, 36. Vamos a leer toda esta parte. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, y pensaban que veían un espíritu, dicen, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Vienen y vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies a donde lo habían crucificado. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron un pez asado y un panal de miel, y tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, y estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, dice el Señor Jesucristo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, hasta que viniese el Espíritu Santo de Dios. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberse adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bendiciendo al Señor Dios del cielo y de la tierra, porque fue maravilloso ese privilegio grande que el Señor nos dio a nosotros, de poder conocer de su palabra. Aún así que Él nos muestra con versículos y con todo, Él nos muestra todo que va bien claro, la resurrección de Jesucristo, y aún así no cree, la gente no lo cree. A Dios siempre les digo, nosotros no lo vemos, pero el Señor nos permite sentir su presencia. Si Dios no fuera real, no habría un cambio interior en nosotros. El Señor nos permite sentir su presencia, y para todo aquel que aprenda a vivir una vida en santidad, el Señor nos habla a través de la Biblia, el Señor nos habla a través de los sueños, Él nos revela las cosas que han de suceder. Como yo les he hablado muchas veces, les he dicho, desde que yo tenía 7 años, a mí el Señor comenzó a mostrarme cosas y yo no entendía qué era. Pues yo a los 12 años yo quería ser monja, ¿sí? Yo ya era mi forma de acercarme a Dios. Mi vocación comenzó porque yo muy pequeñita no entendía, pero yo dibujaba, yo hacía dibujos, yo pintaba vírgenes, pintaba ángeles, pero no entendía. Yo no entendía, ¿sí? Y ya a los 12 años ya más o menos mi vocación ya creció hacia el Señor. Y yo quería ser monja porque pensaba que esa era la forma de acercarme a Dios. Y todo fue un proceso en mi vida cristiana, amados. Todo fue un proceso hasta que el Señor comenzó a ir abriendo la luz y el entendimiento en mi mente, y todavía hay cosas en la palabra, hay cosas que nosotros no entendemos, pero todo será en el momento preciso porque el Señor nos lo dice, que no seamos ansiosos. Pero cuando nosotros, y de querer a investigarlo todo, porque hay cosas que a nosotros no nos corresponden, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a leer la palabra,
es necesario que siempre, siempre digamos: Espíritu Santo de Dios, dame sabiduría, entendimiento, abre el entendimiento, así como Él lo hizo con los discípulos, para que yo pueda entender de tu palabra. ¿Sí? Y el Señor lo hace. Por eso el Señor dijo: no os dejaré huérfanos, porque Él iba a mandar el poder desde lo alto, que era su Espíritu Santo. Mire, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, son un solo sentir. El Padre Jehová ordena, Él es el que manda la orden en todo, porque es el creador de todas las cosas. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Por eso es que cuando nosotros oramos, todo lo que decimos: Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén, para que esa palabra llegue al Padre, porque Jesucristo es el camino, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que actúa. Él es nuestro consolador, Él es nuestro maestro, Él es el que reparte sus dones como Él quiere. Y aquella alma que deja y permite que el Espíritu Santo actúe en su corazón, eso es una maravilla, amados. Día a día va surgiendo un milagro sobrenatural en nuestras vidas. Eso sí se lo digo delante del Señor. ¿Por qué se lo digo? Porque esto lo aplico yo en mi vida. Porque esto lo disfruto yo en mi vida, en los años que yo llevo de vida cristiana. Han pasado cantidad de cosas, he tenido, no ha sido fácil. Pero mi fe nunca se ha ido. Gracias al Señor. Antes le pido al Dios del cielo: Señor, fortalece mi fe. Fortalece mi fe. Dame la sabiduría, el entendimiento para saber qué es y qué no es. Dame el dominio propio para decirle no a todo aquello que sea pecado. Y nosotros lo podemos hacer, porque el Espíritu Santo no actúa donde hay pecado. Nosotros tenemos que aprender a aprender a cuidar este cuerpo. A mí nadie me dijo: Miriam, mira, tú tienes que dejar de hacer esto, tú tienes que dejar de... No. Yo misma fui mirando: ay, pero mira que esto no, sí, ay, pero mire qué lindo, y si yo hubiese conocido bien del Señor al principio, hubiera sido maravilloso. Mas, sin embargo, ese amor que hubo de mí, mío, desde pequeñita, eso fue lo que me sostuvo. Eso fue lo que me sostuvo. Eso fue lo que me ayudó a seguir adelante en mi carrera de vida cristiana. Y yo les doy este consejo a todos ustedes, a estas amadas ovejas, a todos aquellos que han dispuesto en su corazón para querer escuchar este mensaje de amor. Este es el ministerio que el Señor me ha dado para poder saludar a todos ustedes, porque yo anhelaba, yo decía: Dios mío, rico poder viajar a todo el mundo y llevar el Evangelio. Pero se necesita dinero, mucho dinero para eso, y yo no lo tengo. Yo lo decía: Señor, ¿cómo hago? Y el Señor dio la estrategia, y le doy la gloria al Señor Dios Padre Santo por esta estrategia a través del internet, cuando se usa de buena manera para un propósito santo que es del Señor, ¿sí? El Señor me permitió el poder hacerlo así a través de esto, ¿sí? Y estoy muy agradecida con todas estas ovejas, Señor Dios, que están disponiendo de su tiempo. A mí no me interesa cantidad, a mí me interesa que así sean las 30 y pico personas que hay, que han sido fieles, que han estado escuchando de la palabra del Señor, haya cambio en sus vidas, haya cambio en sus hogares, y así mismo lo apliquen a otras personas, que difundan esta palabra, que vean que el Señor es real, que el Señor es un Dios vivo, que el Señor muchas veces Él lo recalcó, que Él iba a ser entregado en manos de pecadores y que al tercer día Él iba a resucitar. Y así va a ser para nosotros, para todo aquel que muere creyendo en Jesucristo, porque no muere, lo que muere es el cuerpo duerme y se deteriora, ¿sí? Porque es pecaminoso, pero su alma no muere. Toda persona que fallece, su alma inmediatamente va a la presencia del Señor. Ya el Señor nos ha dado vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, a través de su Hijo, el sacrificio que Él hizo en la cruz, de su sangre preciosa. Nosotros hemos sido redimidos. Debiéramos estar agradecidos, porque nosotros no dimos nada ni hicimos nada para que el Señor nos diera tan grande regalo, darnos vida eterna, no sentirle temor a la muerte, ¿sí? Sino al contrario, como siempre les digo,
El morir es ganancia para nosotros. El morir es ganancia. Pensamos que ahí quedó todo, no, al contrario. Y seremos llamados a cuenta de acuerdo a lo que hayamos hecho en nuestras vidas, porque recuerden, como les digo, nunca queda nada oculto. Todo aquel que conoce al Señor tiene que aprender a tener respeto, reverencia para el Señor, y que lo del Señor no es un juego, es no especular la palabra del Señor. Yo por eso les digo, siempre búscate un ministro de la iglesia sana doctrina, que crean en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, donde en realidad se esté respetando la obra del Señor, para que te enseñe a manejar la Biblia. Y así el ministerio del Señor Jesucristo se seguirá extendiendo día a día en todo lugar del mundo. Bueno, amado, espero que esta palabra, como siempre les digo, sea de bendición para todos ustedes, que siga siendo, ¿sí? Como lo está haciendo para Argentina, como lo está haciendo para Colombia, como lo está haciendo para México. Voy a hacer esta oración de fe para aquella ovejita que quiera exponer su corazón y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Te doy gracias, Dios del cielo y la tierra, por este tiempo especial, Señor Dios, porque así se presenten inconvenientes. Tú siempre quitas toda piedra de tropiezo que se interponga, Señor Dios, para que tu palabra, Señor, se hable, Señor. Porque tú nos amas mucho, Señor, y ese es tu propósito, Padre, de que las almas se conviertan. Gracias, Señor, te doy en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Aquella ovejita que quiera recibir del Señor Jesucristo, cierra tus ojos y colócate en la posición como tú quieras, levanta tus manos. Te digo que cierres los ojos, porque si tú tienes los ojos abiertos y estás orando, te vas a entretener, estás mirando qué pasó, si la luz está prendida o está apagada o qué, y no vas a poder recibir esa bendición que el Señor le da. El Señor escucha a todos los que le oran con un corazón con Cristo y humillado, ¿sí? Si lloras, alabado sea el Señor, porque ahí tu corazón está gozoso, porque estás recibiendo a Cristo. Desde el mismo instante que tú recibas a Cristo, ya vas a formar parte de la iglesia, ¿sí? Ya el sello del Espíritu Santo de Dios lo recibes, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vas a enamorar en tu corazón. Ya cuando tú necesites algo, vas a sentir que el Señor te habla a través de su Espíritu Santo, y tú ya no vas a estar solo. Entonces repite conmigo: amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor Dios, por esta maravillosa palabra que me has enseñado en el día de hoy. Gracias, Señor Dios, porque tú me enseñas, Señor Dios, que al tercer día, Señor Dios, después de que te crucificaron y te mataron y te martirizaron, tú resucitaste. Te abro las puertas de mi corazón, te recibo como Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados, porque creo que a través del sacrificio en la cruz perdonaste mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Toma el trono de mi vida y haz de mí un varón y una mujer completamente diferente. Gracias, Señor, que sea la luz de tu Espíritu Santo día a día, dándome la sabiduría y el entendimiento para entender de tu palabra. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Y como siempre les digo, les repito, búscate un ministro de la Iglesia Sana Doctrina que crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y te enseña a manejar la Biblia, qué es una página, qué es un versículo. Y así el ministerio del Señor Jesucristo se seguirá extendiendo hasta el fin del mundo, que ya muy pronto, muy pronto. Yo digo, Señor Jesucristo, ven pronto, porque ya las cosas están por culminar, el tiempo está por terminar, y le doy la gloria al Señor que me haya permitido, Señor, predicar de tu palabra, y hasta el último momento que el Señor me lo permita, estaré hablando de su palabra a través de su poderoso Espíritu Santo. Un abrazo bien fuerte para todos ustedes desde aquí Colombia. Los amo mucho en el amor de Cristo. Gozosa, estoy feliz por todas aquellas ovejas que han sido fieles y escuchan de tu palabra. Cualquier inquietud, cualquier cosa, amados, pueden escribirme, pueden preguntarme, que con muchísimo gusto en el amor de Cristo les podré responder cualquier necesidad que tengan. Bendiciones para todos. Shalom para todos.
Próximamente estaré con ustedes para traer un nuevo mensaje de amor y de bendición para todos. Que la paz de Cristo sea reinando en el corazón de cada uno de ustedes. La resurrección de Cristo es lo principal que ustedes recuerden, que Jesucristo falleció y al tercer día Él resucitó. En varias partes de la Biblia, apenas leí 8 versículos, todos hablan de la resurrección de Cristo. Él recalcaba de que Él iba a ser entregado en manos de los pecadores. Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Entonces, amados, no dudes. Si tienes poca fe, siempre te lo pido, dile al Señor que fortalezca tu fe. ¿Sí? Dile al Señor que fortalezca tu fe y agrande su amor hacia ti. Bendiciones para todos, y el Señor, a través de su Espíritu Santo, Él lo hará, amados, Él lo hará.